Buenas tardes, mi nombre es Mariana Vázquez y vengo a contar mi testimonio sobre la explantación. Soy felizmente desplantada hace 4 meses. Quiero comenzar este testimonio con una cita bíblica, Eclesiastés 1, vanidad de vanidades, dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y sí, si me pongo a mirar, toda mi vida fue guiada por vanidad. A la edad de 23 años, en el año 2007, fui implantada con mis prótesis, estaba feliz. Decía que esta cirugía era para que me hormaran mejor las blusas, para sentirme más cómoda, porque en realidad pues tenía muy poquito gusto. Entonces, como con este pensamiento, me hicieron esta cirugía, pero en realidad es un engaño, porque cuando uno ya se ve como con sus senos más bonitos, más grandes, comienza uno como a vestirse diferente, a sentirse diferente, de pronto con más seguridad, y como en ese momento también era un boom lo de las prótesis, entonces me sentía súper bien. Pasan los años, en el año 2012, después de haber tenido mis 2 hijos, María Ángel y Miguel Ángel, comienzo a sentir como una molestia en mis senos, me comienza a doler mi seno derecho. Voy a una cita donde me hacen una ecografía y tengo encapsuladas las prótesis. En ese momento pues me dicen que debo de cambiarlas, voy donde un médico, un cirujano plástico, y efectivamente me deben de cambiar las prótesis. El 26 de diciembre del año 2012, nuevamente entro a cirugía, me cambian mis prótesis por unas nuevas, porque en mi mente nunca estaba quitarme las prótesis. El médico me dice que estas prótesis son para toda la vida y yo quedo muy tranquila. En ese momento me sentía muy bien, estaba contenta pues con mi cuerpo. Igual pues como después de haber tenido a María y a Miguel, de pronto sentía como que ya no estaban igual, entonces ya me acomodaron mis prótesis y quedó súper bien. Sigue mi vida. En el año 2017, en el año 2016, voy a retiro espiritual, comienzo la consagración y en esta consagración comienza como en mí el querer como cambiar muchas cosas, pero todo es como por impulso del Espíritu Santo. Nunca pensar pues en cambiarme las prótesis porque para mí era algo que era como mío. El Señor es muy lindo y Él no se deja ganar en generosidad y nosotros somos como unas rositas y esas rositas en ocasiones tienen petalitos que tienen cositas negritas, entonces sin dañar la rosa, él va quitando esos pétalos que te van dañando, pero sin hacerte daño, y tú ni siquiera lo sientes. En esa consagración yo recibo la gracia de cambiar completamente mi manera de vestir. Hay un tema en esta consagración que me marca mucho, en el libro de la consagración, un tema que dice: mujer, tus modas indecentes me crucifican. Eso para mí fue algo muy doloroso porque me di cuenta que durante mucho tiempo estuve crucificando a mi Jesús con mi manera de vestir, con mi manera de mostrar, de ir al templo, porque la verdad no tenía como esa conciencia. Se quedaron como 3 frasecitas de, de este texto bíblico, de este texto pues del libro, que es: ¿por qué ultrajas mis templos haciendo exhibición de tu cuerpo? Eso para mí fue impresionante porque ir a la Eucaristía de una vestida de una manera indecente, y de pronto muchas veces sin sentir que lo estaba haciendo porque no era consciente,
pero en realidad pues sí, no iba de la manera como debía de ser. Otra frase que me dijo mucho fue: dime, mujer, ¿dónde están tus virtudes, tu pudor, tu modestia, tu humildad? Y otra: quien teme y respeta a los hombres y a las modas más que a mí, no es digno de mí. En ese momento me di cuenta que no era digna de mi Señor. Pero Dios es un Dios de amor, como lo dije, y Él te va puliendo poco a poco. Bueno, sigue el proceso, pues me consagro, comienzo el proceso de misionera, y en diciembre del año pasado escucho el testimonio del doctor Juan Rafael Saldarriaga, un médico de Dios, un médico de almas, el cual yo conocía porque en el Carmen de Viboral habíamos dictado una consagración a su hijo Pedro. Cuando yo lo veo, yo le digo a mi esposo: amor, mira, es el doctor Juan. No sabía que era médico cirujano, tampoco conocía su historia, pero le dije a mi esposo: si algún día me voy a quitar las prótesis, quiero que sea con este médico. En mi corazón estaba como esa semillita de querer quitarme las prótesis, pero no había como esa decisión firme de hacerlo. Una vez en el Santísimo le dije al Señor que quería saber el porqué de mis barros. Me salían unos barros muy grandes, rojos, por toda la cara, más que todo en esta parte de acá abajo. Se hinchaban impresionante y todo el tiempo estaba así. Yo le pregunté al Señor que quería saber por qué, el porqué de estos barros. Él se demoró para contestarme, pero lo hizo. Mis manos también estaban muy resecas, estaban llenas de resequedad, me salía sangre, tampoco tenía la respuesta de esto. Esto fueron como mis síntomas físicos por tener mis prótesis, pero yo no lo sabía. Llega un momento en el que pues a mí me entra como esas ganas de pronto de quererme quitar las prótesis, porque ya llevaba un proceso de conversión, pero había algo pues como que no me dejaba tomar la decisión. Quizá ese orgullo y esa vanidad que tenemos como mujeres, y que de pronto nos da miedo pensar en cómo quedo, si voy a estar bien después de tener tantos años estas prótesis, porque fueron 16 años que me acompañaron, en los cuales la verdad le doy gracias a Dios por haberme permitido esta plantación. Todo comenzó cuando yo una vez en mi casa pues estaba en un día normal haciendo mis quehaceres. Tengo 4 hijos: María Ángel tiene 12 años, Miguel Ángel tiene 11, Manuel tiene 4 años y Juan Pablo tiene 2. Estaba pues yo organizando pues las cosas en la casa, pero en mí entra como unas ganas de salir corriendo al Santísimo, a preguntarle a mi Señor, porque yo sentía que mi esposo y yo no estábamos creciendo espiritualmente. Le digo a mi esposo: amor, quédate 1 hora con los niños, que voy a ir al Santísimo, le voy a hacer esta pregunta a mi Jesús. Me voy, me quedo 1 hora en el Santísimo, como se lo había dicho a mi esposo. Hago el Santo Rosario, leo la Biblia y le pregunto: Señor, ¿por qué mi esposo y yo no crecemos espiritualmente? Pero como somos todas las mujeres, yo no le permito que él me responda en ese momento, porque hablé y hablé y hablé y no lo dejé hablar a él. Entonces le dije: ay, Señor, me tengo que ir, pero yo sé que me vas a responder. Siempre mi costumbre es tirarle los 3 besitos. Me fui y llegué muy contenta a mi casa, pues como a terminar de hacer lo que había empezado,
Y al otro día vamos a Eucaristía, era domingo, llegamos de Eucaristía y pongo un testimonio. Me gusta mucho escuchar los testimonios, pongo cualquiera. En ese momento escucho un testimonio de Regálame tu historia de Alex y Ana. Ella estaba contando su testimonio sobre la explantación y tenía una invitada. Cuando la invitada le pregunta a Ana que qué había sentido cuando ella se había explantado, ella dice que ya no había quien lo separara, pues quien la separara de Jesús, que ella sentía que ya había tenido como esa unión, ese encuentro con Jesús y que ya nada lo separaría. Cuando ella dice eso, yo siento un flechazo en mi corazón y siento esa voz de mi Jesús que me dice, por eso es que tu esposo y tú no han crecido espiritualmente, por las prótesis. Yo me pongo a llorar, le doy gracias al Señor porque me respondió, porque me sentí escuchada, porque me sentí amada. Inmediatamente voy donde mi esposo y le digo que por favor, que ya me respondió el Señor, que ya sé por qué no crecemos espiritualmente, le cuento. Y mi esposo inmediatamente pues se queda como sorprendido. Yo le digo que llamemos al médico, que necesitamos pues como hacer lo más pronto posible esta cirugía porque ya estaba esa certeza que yo necesitaba para hacerme esta cirugía. Era el Señor mismo quien me lo estaba pidiendo. Llamamos al médico, nos da una cita para esa misma semana, el miércoles, vamos a la cita, esa cita es maravillosa, el doctor Juan es un médico de almas, me pregunta que por qué me quiero hacer la cirugía, yo le cuento lo que me había pasado en el Santísimo, nosotros con muchas dudas y con muchos temores porque quizá en la parte económica no podíamos como tener todo el valor de la cirugía porque él nos empieza pues como también diciendo cuál es el valor de la cirugía. Pero él nos dice que el Señor también le ha puesto a él en el corazón ayudarle a algunas personas y que en ese momento le había puesto en el corazón ayudarnos a nosotros, que el Señor nos iba a poner el valor de la cirugía. Y fue algo increíble porque era el Señor como respaldándonos, era el Señor como diciéndonos, sí, yo te lo pido y yo te lo doy. Programamos la cirugía para la semana siguiente, toda esa semana le ofrecemos como todas nuestras prácticas para que me vaya muy bien en esta cirugía, el rosario, la Eucaristía, las idas al Santísimo y todas pues nuestras prácticas. Y llega el día de la cirugía, la verdad yo estaba súper tranquila, muy convencida de lo que quería hacer, sin temor alguno, porque yo sabía que era Jesús el que me lo había pedido. Llega el día de la cirugía, entonces el momento pues en el que me ingresan, yo no quería, no pensaba ni siquiera cómo iba a quedar, yo quería era que me quitaran mis prótesis, yo quería sentirme libre, quería sentirme renovada, quería sentir como todas esas sensaciones de las que muchas mujeres hablan, que yo decía, todas dicen que se sienten libres, yo quiero saber qué se siente eso. Y efectivamente, cuando desperté de la cirugía, abrí los ojos, sentí mucha sed, pedí que por favor me dieran algo de tomar, que si podía tomar pues algo, ya sentía pues que podía mirar a las enfermeras, muy adolorida, pero bien. En el momento en el que pido algo de tomar, yo siento que a la sala de cirugía, pues donde yo estoy en la sala de recuperación, siento unas pisadas muy grandes, unas pisadas fuertes, unas pisadas donde siento temor. Ya había vivido una experiencia parecida y en ese momento me iba hacia arriba y veo
una presencia demoníaca al lado del lugar donde yo estaba acostada, respirando mucho odio, se le sentía pues como respirando, yo le sentía la respiración, la boca como con esa rabia, con esa ira tan impresionante contra mí. Y cuando yo lo miro, él me dice, maldita. Cuando yo siento eso, cuando él me dice eso, yo siento unas ganas de llorar impresionante. Quiero hacer un San Miguel Arcángel, quiero rezar alguna oración y no soy capaz. No puedo, me pongo súper mal, pero en mi corazón yo digo que necesito calmarme, necesito estar bien, necesito estar tranquila, que sabía que era un tema espiritual, sabía que había tenido una liberación por medio de esta cirugía. Ya me pasan como a otro cubículo, siento en mí todavía ese miedo, no puedo dejar de pensar en eso que vi, no puedo hacer ninguna oración. El médico se acerca de lejitos y me dice, Mariana, te fue súper bien. Yo le dije, doctor, yo no vi a Jesús, pero sí vi al diablo. Cuando le digo eso, él me dice, yo sabía, es un tema espiritual, tuviste una liberación, ahorita te llamo. Él ya iba a entrar a ingresar nuevamente a cirugía y no lo dejaban ingresar porque ya él se había cambiado. Sigo yo pues como ahí en un estado pues como muy maluco, me siento súper mal. Llega la jefe de enfermeras y me dice, Mariana, estas son tus prótesis. Ella me las muestra, yo veo unas bolas grandes, gigantes, y cuando ella las coge y las mete en una bolsa, yo no sé si ella las tiró, eso es lo que yo siento. Yo siento que ella las tiró. Cuando ella bota estas prótesis y se las lleva, en ese momento yo siento que esa presencia se aleja de mi vida. Y siento que puedo hacer oración, siento que me puedo acercar a mi Jesús, le pido perdón, le doy gracias por todo el amor que Él me da. Le pido que ayude a tantas personas que de pronto sin darse cuenta, sin conocimiento, se hacen este tipo de cirugías. Se me quedó en mi corazón algo que me dijo el médico Juan, que había escuchado que en las salas de donde practican los abortos y en las salas de cirugía es de la sangre derramada donde se alimenta el infierno. Eso a mí me impactó demasiado y siento en mi corazón que es cierto, porque esa vanidad es todo eso que a nosotros como mujeres no nos deja ser felices, porque si tenemos como el cuerpo bonito, el cuerpo perfecto, pero nunca nos sentimos cómodas con nosotras mismas y siempre somos pensando como en ser mejor, en ser más bonita que la otra, en tener más. Y yo creo que también es esa falta de tener en el corazón ese llenito, ese pedacito que Dios nos dejó, que es de Él, el pedacito del corazón que siempre, siempre va a buscarlo a Él y que siempre va a estar insatisfecho con las cosas del mundo si no lo tenemos a Él. Bueno, a mí me parece algo increíble el pensar en ese momento de mi cirugía. Salgo para mi casa, llego y la primera llamada que recibo es la de mi hermana gemela. Yo soy gemela y tengo pues una conexión súper importante con mi hermanita. Hablamos todo el día, todos los días nos contamos todo. Ella me dice, Mariana, por favor necesito que averigües a qué horas fue tu cirugía. Y yo le dije, ¿por qué? Llame al médico y le pregunta a qué hora se operó, porque imagínate que yo de 9 de la mañana a 11 de la mañana me tuve que acostar porque sentía un dolor en mi pecho impresionante.
el esposo de mi hermanita es médico y ella me dijo, pues él me revisó y me dijo que yo estaba bien. Entonces a mí se me ocurrió pensar que será que estoy sintiendo la cirugía de mi hermana. Pero si le digo a él no va a creer. Efectivamente llamo al médico, le pregunto, le cuento y me dice que de 9 a 11 de la mañana estaba haciendo pues la extracción de mis prótesis, me las estaba quitando. El tiempo restante era pues como haciendo pues como la reconstrucción. Eh, Increíble pues esto que me cuenta mi hermana. Me doy cuenta que es un tema espiritual, que las mujeres pensamos que bueno, nos hacemos este tipo de cirugías y ya, pero si nos ponemos a mirar todo lo que se está viendo del síndrome de Asia, todas las enfermedades, eh, algo que me impactó mucho fue que al otro día, cuando yo me levanto, mi hija María Ángel me dice, mami, como tenés los ojos de lindos, tenés los ojos como brillantes, se te ve como una mirada diferente. Yo siempre había pensado y le había preguntado a mi Jesús que por qué a mí los ojos se me veían como con una capa como amarillita, como si no estuviera en gracia de Dios y no sabía por qué. En ese momento tuve la respuesta. Mi mirada cambió, mi sonrisa cambió, me siento una mujer diferente, me siento yo otra vez. La verdad y muy sinceramente la primera vez que me vi lloré, pero lloré porque me sentí muy mal de saber todo lo que tenía que pasar para yo darme cuenta que tener algo en mí que no era mío me quitaba mucho y me quitaba como esa alegría y me quitaba muchas cosas de las cuales yo no fui consciente. Entonces hoy en día le doy gracias a Dios por haberme permitido y mostrado y darme la certeza de quitarme estas prótesis, de estar explantada, de tener una recuperación tan exitosa. Quiero dar este testimonio a todas las mujeres, a las niñas que de pronto se quieran hacer alguna cirugía, que Dios nos hizo perfectos, somos templo del Espíritu Santo. Y si a ese templo entra algo que no es de nosotros, ahí no va a poder estar Dios. Vamos a perder esa gracia que Él nos ha dado. Entonces, antes de entrar a alguna cirugía estética, de hacernos algo en el rostro, en el cuerpo, pensemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que Él nos hizo únicos, que de pronto eso que nos falta, eso que de pronto no nos gusta de nuestro cuerpo, Él con su gracia lo puede cambiar. En este momento me siento libre, es verdad. La quitada de las prótesis da una libertad en Dios, siento que puedo hacer mi oración más confiada, me siento más amada, siento que sí fue una liberación, porque a pesar de que es muy difícil verlo en el ámbito espiritual, en el ámbito material quizás pueda mostrar cómo eran mis manos, cómo estaba mi rostro, pero en el tema espiritual es un descanso maravilloso. Te invito entonces a ti, mujer, que de pronto estás pensando, dudando, que quieras hacerte esta cirugía o que ya tengas tus prótesis, que tomes esa decisión, tomes la decisión que cambiará tu vida, de quitarte tus prótesis, de volver a tu cuerpo de antes. Es maravilloso porque en 4 meses siento que me he recuperado súper bien, de que el cuerpo tiene memoria y a uno se le olvida cómo era y volverse como nuevamente a ver cómo era antes,
es algo muy maravilloso. Sé que hay mujeres que están enfermas por este tema. Entonces, un tema físico, pero hay también un tema espiritual, donde el Señor se está dejando ver, donde Él nos está hablando, donde Él nos está mostrando que no es de Dios, que no es de Dios, que estas cirugías no son de Dios, que por más que nosotros nos sintamos muy bien, que por más que el mundo nos diga, sí, es que si usted se lo quiere hacer, hágaselo y haga con su cuerpo lo que usted quiera, pero que no se nos olvide que somos ese templo y que Dios nos hizo perfectos. Quiero agradecer a todas las personas que me escuchan y quiero mandarles un fuerte abrazo. Si alguna necesita los datos del médico, yo se los puedo dar. Y bueno, esperemos que hayan sido las palabras de mi Señor, todo lo que Él les ha querido regalar. Y después de Dios, nadie como María.